Laura, buen día, soy Pablo Mendeley. Hola, ¿cómo estás, Pablo? Bien, vos muy bien, gracias. Te felicito porque realmente el trabajo que hace Chequeado es fabuloso, el trabajo cada vez más en vivo, casi instantáneo, ¿no? Diciendo que es verdad, que es mentira, con una gama inmensa de calificativos porque es difícil, ¿no? Entonces... Sí, porque como aunque a nosotros nos gusten los blancos y negros, como sabemos, la realidad tiene mucho más que blancos y negros. Claro. Entonces Chequeado usa una categoría que dice verdadero, pero... Exacto. Usa otra que dice apresurado, y bueno, no sé cuántas categorías tienen. Sí, hay 9, son también engañoso, que es cuando los datos coinciden de algún modo, pero intencionalmente o no, hay algún otro dato que nos ocultaron. Usamos también la calificación de insostenible, que es cuando no hay datos para decir si algo es o no es como el líder nos dijo, y entonces claro, es un acto de fe creerle. Laura, el trabajo de Chequeado creció mucho en los últimos tiempos y tiene mucha más presencia, difusión, está en el diario La Nación también al día siguiente de un discurso presidencial como hoy, está en los medios. Realmente es un aporte fabuloso al discurso público para detectar la verdad que un ciudadano común a lo mejor no tiene los elementos para saber, o a lo mejor siente, no, esto no es cierto, esto es cierto, pero ustedes aún teniendo los elementos no tiene o el tiempo o la vocación de hacerlo, porque tenemos que decir que aunque se dieron pasos enormes en los últimos años en materia de acceso a la información y datos abiertos, sí, todavía no es que los datos están necesariamente a la mano y muchas veces los datos necesitan explicaciones por parte de los expertos para que sepamos que no los estamos usando de manera equivocada. Claro, bueno, todo eso es fabuloso, está bárbaro el trabajo de Chequeado. La pregunta es esta, ¿cómo rebota este trabajo cada vez más presente, más intenso en el propio gobierno? Porque yo me hago esta pregunta, cuando Macri, que escribe en su discurso algo que ustedes dicen que es directamente falso, respecto de las incautaciones de droga, la frase es las incautaciones de droga son récord. Y vos demostrás ahí que no son récord, sí, que este es un dato falso. Entonces tocaste en ese chequeo el dedo en la llaga porque estamos en medio de una, como nos suele pasar, muchas veces parte de nuestra metodología es llamar a la fuente a la que estamos chequeando, entonces obviamente en este caso siempre llamamos a la fuente oficial. El Ministerio de Seguridad ayer nos pasó unos datos por la tarde, a la noche nos pasó unos distintos, ahora lo estamos revisando, así que justo en ese metiste el dedo en la llaga sobre qué pasa cuando publicamos. Seguro pasa más que lo que pasaba antes. Hay alguien del otro lado que se preocupa cuando a alguien le pone un falso y nada, envía datos que son analizados. En muchos casos, en la mayoría te diría, confirmamos la calificación que pusimos, en algunos otros, si merece la pena corregirlo, se corrige. Y con respecto... perdóname, la pregunta sería esta, perdóname, Tommy, la pregunta sería esta. Entonces, cuando este ciclo se repite, ¿no? Entonces, ustedes detectan una mentira en un discurso presidencial, la señalan, esto se publica. La reacción del gobierno en el siguiente discurso es... ¿temerle a Chequeado o a chequeado.com o no le temen? Es decir, porque hay un chequeo interno del discurso presidencial que vos te preguntás, pero no se dieron cuenta que era falso este dato, ¿por qué lo pusieron? Yo te diría, seguro no temerle a Chequeado, que somos un grupo de 16 personas, en todo caso temerle a que la gente, nosotros decimos que trabajamos en Chequeado para subir el costo de la mentira. Entonces, cuanto más gente le interesa el tipo de trabajo que hacemos, en todo caso el gobierno podría, o los distintos líderes podrían temerle a eso, podrían temerle a perder cierta reputación. Yo lo que puedo decirte es, nosotros tenemos un nombre que le damos a las frases que se repiten, aun cuando han sido identificadas como falsas, que las llamamos frases zombies, ¿no? Porque aparecen y reaparecen y reaparecen. Y una de esas tuvo que ver con una controversia que tuvimos en el primer año de gobierno de Macri vinculada al déficit. El gobierno decía que el déficit de 2016 había sido más bajo que el de 2015 y para hacer esa afirmación
metodológicamente había habido un cambio que se explicitó, pero fue un cambio metodológico, y no hay manera de calcular con la nueva metodología y los datos disponibles el déficit de 2015. Mientras eso no se puede hacer, nosotros no podemos decir, sí, tenés razón que bajó el déficit, porque con la metodología anterior no bajó, sino que subió. Bueno, esa afirmación se repitió, en este discurso no apareció. Claro. Yo no sé si es por chequeado. Pero bueno, evidentemente están atentos, ¿no? Digamos, pero ese tipo de cosas claramente las identificamos. Claro. Sí. Yo creo que el gobierno, al menos en estos discursos que tienen más tiempo de elaboración y de preparación, se toma el cuidado que cuando hace referencias a cifras o a datos o afirmaciones contrastables, hace cierto grado de chequeo. Laura, ahora te interrumpo en realidad para preguntarte, a ver, la información ustedes la chequean obviamente con datos oficiales, ¿no? Principalmente. Ahora, ¿era más difícil acceder antes a estos datos? ¿Es lo mismo que ahora? ¿Ahora es más difícil? ¿Cómo es la situación? A ver, la metodología que nosotros usamos incluye siempre fuentes oficiales. Si no hay datos, consignar que no hay datos oficiales, y siempre fuentes alternativas. No chequeamos exclusivamente con datos oficiales, ni en el pasado con intervención del INDEC, que era obvio que en muchos sectores no podías usarlos porque no eran fiables, ni en la actualidad, en donde sí son fiables, en principio, porque no hay expertos que estén cuestionándolo, pero porque la fuente alternativa te permite confirmar si esos datos que estás tomando son los correctos para el fenómeno que estás analizando. Claro. Entonces, vos me preguntás, ¿hay más datos disponibles hoy que en el pasado? Sí, sin duda. Se aprobó la Ley de Acceso a la Información Pública, que entró en vigencia en septiembre del año pasado. Al poco tiempo de asumir Macri, dictaron un decreto que venció en diciembre del año pasado de datos abiertos, que obligaba a cada ministerio a ponerse metas y publicar datos, y hubo avances. Ahora, avances dispares, depende mucho el ministerio, la cantidad y calidad de la información que publica, y eso lo medimos en un producto o en un proyecto que hicimos que se llama Infómetro. Al que le interese puede entrar a la página y verlo, que mide el grado de apertura de cada ministerio. Claro. Que es el grado de información pública. La verdad, fue un gusto haber hablado con vos esta mañana. Excelente el laburo, como decía Pablito, que hacen de chequeado, y los invitamos obviamente a todos aquellos que nos están viendo a repasar cada una de las frases destacadas del discurso de ayer, chequeadas justamente por chequeado.com. Laura, muchísimas gracias a ustedes. Por favor, gracias a vos por el contacto. Que tengas buen día. Chao.